Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre nuestro proyecto donde exploraremos diferentes formas de mover un carrito usando energías más limpias. Nos enfocaremos principalmente en tres tipos de celdas: la galvánica, la solar y la de combustible. Los integrantes del equipo son Abigail Tamara, Mercy Álvarez, Renata Rodríguez y Jorge Trueba. Actualmente, la mayor parte de la energía que usamos viene de los combustibles, como el petróleo. Estos recursos no solo se están acabando, sino que también contaminan mucho y dañan el planeta. Por eso en este proyecto intentamos buscar diferentes alternativas para que sea más sostenible el mover un carro y también para entender cómo funcionan las celdas galvánicas, solares y de combustible. Nuestro objetivo principal es ver estos tres tipos y ver cómo funcionan, sus ventajas, desventajas, cuál podría ser la mejor opción para mover un carrito y sobre todo buscar una alternativa limpia y sostenible. El problema es que seguimos dependiendo demasiado de los combustibles fósiles y esto genera contaminación, cambio climático, daño del medio ambiente. Además, cada vez hay menos de estos recursos y pues se hace más difícil encontrarlos, se encarecen y aunque ya existen otras tecnologías, todavía no se usan tanto. Por eso queremos conocer cuáles opciones son las mejores. En esta parte queremos explicar por qué hicimos este proyecto. Vimos que los autos actuales contaminan mucho y que las energías limpias son una necesidad urgente. Por eso nos gusta esta investigación, porque nos podría dar a conocer las diferentes fuentes de alternativas para mover un carrito eléctrico como una forma pequeña pero clara de ver si estas tecnologías realmente sí las podemos llegar a utilizar día a día. Celdas solares fotovoltaicas. Las celdas solares, también conocidas como celdas fotovoltaicas o paneles solares, son mecanismos capaces de convertir la radiación solar en energía eléctrica. Estas funcionan al momento en el que los fotones de luz golpean la superficie de la celda y se liberan electrones generando corriente eléctrica. Potencia y usos comunes. Los paneles solares se utilizan de diversas maneras. Como residencial, hoy en día los paneles solares son una de las alternativas de energía verde más populares. Son fáciles de instalar en hogares y ofrecen una potencia de entre 250 y 400 watts, con una eficiencia que varía entre el 15 y el 22%. Instalaciones industriales. Muchas empresas y edificios industriales adoptan paneles solares para disminuir costos operativos y reducir su huella de carbono. Estos paneles tienen una potencia de 400 a 600 watts y una eficiencia que oscila entre el 20 y el 25%. Electrónicos. Algunos dispositivos electrónicos eligen utilizar paneles solares para alimentarse en lugar de depender de baterías desechables o recargables. Tienen una potencia de 0.002 watts y su eficiencia puede variar considerablemente según la intensidad de la luz. Ventajas y desventajas. Las ventajas de los paneles solares es que es energía renovable, sostenible e inagotable, reduce dependencia sobre los combustibles fósiles, reduce emisiones de gases de efecto invernadero, disminución en costos operativos, independencia energética y bajo costo de mantenimiento. Desventajas: costo inicial elevado, variabilidad en energía y eficiencia dependiente de condiciones climáticas y geográficas, impacto ambiental negativo en el proceso de facturación. Al finalizar su vida útil, estos paneles solares son muy difíciles de reciclar y utilizan mucho espacio. Una celda de combustible es un dispositivo que convierte la energía química del hidrógeno en electricidad sin quemarlo. Esto hace que sea más limpia que un motor de combustión. Es una alternativa eficiente y con bajas emisiones. Por eso se está usando en transporte, generación eléctrica y dispositivos portátiles. ¿Cómo funciona y reacciones químicas? Funciona con cuatro partes: el ánodo, el cátodo, el electrolito y un circuito. El hidrógeno entra por el ánodo, se separa en protones y electrones. Los electrones generan electricidad al pasar por el circuito. En el cátodo, los protones, electrones y oxígeno se combinan y forman agua. Potencia y usos. Cada celda da entre 0.5 y 1 voltio, pero juntas pueden generar más, como en el Toyota Mirai, que llega a 114 kilowatts. Se usan en trenes, en submarinos silenciosos y en montacargas de Amazon o Walmart, ayudando a reducir emisiones. Ventajas y desventajas. Las celdas de combustible tienen varias ventajas. Generan electricidad sin contaminar el aire porque su único residuo es agua.
También son más eficientes que los motores de gasolina o diésel y se pueden usar en muchos lugares, vehículos, edificios y hasta estaciones remotas. Además, mientras tengan hidrógeno, pueden funcionar de forma continua. Pero también tienen sus desventajas. Su fabricación es costosa, ya que usan materiales caros como el platino. También hay poca infraestructura para producir, almacenar y distribuir el hidrógeno. El hidrógeno, además, es inflamable, así que hay riesgos si no se maneja bien. Y muchas veces para producirlo se usan combustibles no renovables, lo que reduce su beneficio ambiental. Por último, algunas celdas tienen una vida útil limitada, especialmente si trabajan a altas temperaturas. Las celdas galvánicas son dispositivos electroquímicos que funcionan a través de reacciones redox espontáneas. Mientras una se oxida y otra se reduce, el flujo de electrones es la corriente que puede ser aprovechable en dispositivos como motores y o baterías. Por lo regular, estos están formados de dos semiceldas, una donde ocurre la parte de oxidación, que se llama el ánodo, y otra donde ocurre la parte de reducción, que es el cátodo. Se utilizan dos sólidos metálicos que tengan continuidad, quiere decir que sean conductores, y dos soluciones acuosas. El circuito se cierra mediante un puente salino que permite el intercambio de iones para que las soluciones estén equilibradas y un puente que es una conexión de cables entre sólidos para que el flujo de electrones pase por ahí y se cierre el circuito. Ahí mismo se mide el voltaje que se produce. Algunas de las aplicaciones son en teléfonos móviles que tienen pilas recargables o en autos híbridos que también tienen motores recargables y en tratamientos faciales que aplican corriente mediante dos electrodos con el objetivo de limpiar la cara. Algunas de sus ventajas son que son portátiles, son fáciles de hacer, tienen un sinfín de aplicaciones tecnológicas y se utilizan en la mayoría de dispositivos que ahora usamos, y algunas baterías pueden ser recargables, lo que quiere decir que tienen más de un solo uso. De sus ventajas podemos ver que son más caras, contaminan mucho y por lo cual son sumamente tóxicos en el medio ambiente, tardan demasiado en descomponerse y no tienen alternativas sostenibles. Aunque las celdas solares de combustible y galvánicas ayudan a reducir la contaminación, también tienen efectos negativos. Las solares no contaminan al usarse, pero al fabricar se usan materiales tóxicos. La de combustible solo generan vapor de agua, pero el hidrógeno a veces viene de fuentes no renovables. Y las galvánicas pueden contaminar el suelo y el agua si no se desechan bien, además de que muchas no se reciclan. Laboratorio de celda solar. En el laboratorio se llevó a cabo la medición del voltaje de una pequeña celda solar. Este proceso implicó dejar que la celda se cargara al sol durante aproximadamente 30 minutos, tras lo cual se midió el voltaje generado utilizando un multímetro. El voltaje obtenido de esta celda resultó ser muy bajo, ya que el día del experimento estaba bastante nublado y era temprano por la mañana. Esto impidió que la celda recibiera suficiente luz solar, evidenciando la principal desventaja de este tipo de energía renovable. En el laboratorio conectamos una celda de combustible con dos cables, el negro al lado del hidrógeno y el rojo al lado del oxígeno. Cada lado tenía un tubo unido a un globo con 15 mililitros de agua destilada, asegurándonos de que solo hubiera agua y nada de aire. Después conectamos los cables a una batería externa y medimos el voltaje con un voltímetro. Obtuvimos un valor de 1.447 voltios. Eso sí, para arrancar esta celda necesita una batería, lo que significa que no es autosuficiente desde el inicio. En la última práctica, la celda galvánica realizada fue con un magnesio sólido, un cobre sólido y 40 mililitros de sulfato de cobre, todos puestos dentro de un vaso precipitado. Al colocarlos, el magnesio y el cobre se recubrió con papel para que estos no tuvieran contacto, estuvieran completamente aislados de sí mismos para no causar fallas en el sistema y el circuito. La solución tuvo un olor muy intenso, se volvió como cafezosa verde. Supimos que se generó hidrógeno ya que se presentaron burbujas entre el magnesio y el cobre y detectó un voltaje de 1.401 voltios con un voltímetro y una corriente de 0.10 amperios. Hubo continuidad entre las placas calculado con el mismo voltímetro y al conectar estas con un motor de 1 a 2 voltios prendió y giró exitosamente, por lo cual nuestra energía producida sí fue de 1 a 2 voltios.